El día en el mundo. Y en Recap Blue es momento del mundo y de anticiparnos a los hechos, Lucas, porque esta semana va a haber encuentro clave en Panamá. Dos encuentros realmente, Silvia, uno como usted lo dice en Panamá, pero hay una reunión muy importante que de pronto ha pasado un poquito desapercibida porque se confirmó a lo largo de este puente. Estábamos todos desconectados, descansando, y es la visita, Silvia, de Kristi Noem, que es la secretaria de Seguridad Nacional de Estados Unidos. A Colombia. A Colombia. Va a hacer una gira y mire los países y por qué le digo que es importante. Arranca mañana miércoles 26 en El Salvador, donde va a visitar el CECOT, que es el Centro de Confinamiento contra el Terrorismo. Que es a donde mandaron a los 200 venezolanos desde Estados Unidos, supuestamente identificados como miembros del Frente Aragua, e invocando esa ley de más de 100 años de enemigos extranjeros. Entonces va a hacer un tour por esta cárcel junto al ministro de Justicia de El Salvador, Gustavo Villatoro, y en la tarde de mañana se reúne con el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, que usted sabe, tienen unas excelentes relaciones. De hecho, varios miembros de la administración de Donald Trump han dicho que el país más alineado hoy por hoy con Estados Unidos en la región es El Salvador, y que es su socio número uno. El jueves va a llegar a Colombia, va a llegar a Bogotá la secretaria de Seguridad Nacional, se va a reunir con la canciller Laura Sarabia, con el ministro de Defensa Pedro Sánchez, con el director nacional de la policía Carlos Fernando Triana y con la directora de Migración Colombia, Nigeria Rentería. Pero perdóneme, ¿y no hay reunión con el presidente Petro? Y eso va a ser, al parecer, según la agenda que envían desde Estados Unidos, en la mañana, y en la tarde reunión con el presidente Gustavo Petro. Se acaba la agenda el jueves 27 y el viernes la secretaria Noem sale para México, donde se va a reunir con la presidenta Claudia Sheinbaum y con el canciller Juan Ramón de la Fuente. Esto no es coincidencia, Silvia, esta gira. No. Justamente porque están viendo a Colombia como un país estratégico en cuanto a la migración. Todos sabemos la cantidad de venezolanos que han o están en nuestro país, 2.800.000, o que han tenido tránsito a través de nuestro país y han subido hacia Estados Unidos. Pero se acuerda que habíamos hablado incluso de un nuevo fenómeno que es la migración inversa. Sí, señora. Entonces, por supuesto, estos tres países no son coincidencia. No. Uno, porque justamente están deportando ciudadanos venezolanos. Dicen desde la administración Trump que todos son criminales terribles y miembros del Tren de Aragua y que ellos tienen cómo probarlo. Pero esa visita a Colombia es muy importante porque además es el primer alto funcionario, esta secretaria del gobierno de Donald Trump, que va a venir a Colombia desde que llegaron a la Casa Blanca, y después del impasse, que a propósito mañana es 26 de marzo, se cumplen 2 meses de ese problema, ese impasse que tuvimos ahí con los aviones de deportados. Exactamente. Pero yo le hablaba también de otra visita, que es la reunión del presidente Gustavo Petro con el presidente José Raúl Mulino, a hacer en Ciudad de Panamá, y por supuesto que van a tener que hablar de ese tema de la migración, que es un tema que no solamente compete, sino que afecta a ambos países. Ha habido una reducción considerablemente importante en el paso de migrantes por la selva del Darién, luego de que el presidente Mulino llegara al poder y decidiera cerrar todo ese paso por la selva, pero además a eso entonces se suman otros fenómenos como la llegada de Donald Trump y la imposibilidad, pero también el miedo que tienen los migrantes de arriesgarse pues para pasar un muy mal rato. Acuérdese finalmente que de hecho hablábamos aquí también hace unas semanas la propuesta que hizo el gobierno panameño justamente ante ese flujo inverso de migración, y es que decía, como ya no están pasando por el Darién sino que se están devolviendo desde Costa Rica, yo no puedo, decía el presidente Mulino, hacer vuelos entre Panamá y Venezuela porque no tenemos relaciones. Entonces digo, va a haber un punto medio, y lo dio como un hecho, que va a ser Cúcuta, que está en la frontera por supuesto con Venezuela, y ahí en norte de Santander lo recibirían. De inmediato el alcalde dijo, no señores, aquí conversamos sobre ese tema con el alcalde. Aquí no podemos, tenemos una crisis terrible humanitaria en el Catatumbo, no tenemos cómo hacerlo, y eso se fue dilatando, pero póngale la firma de que ese va a ser uno de los temas de discusión el próximo viernes en Ciudad de Panamá. Pero también la interconexión eléctrica, Gonzalo Lázari desde Panamá con todos los detalles. Les saludo desde la Ciudad de Panamá, el epicentro de la noticia entre nuestro país, el Istmo y Colombia. El próximo viernes el presidente Gustavo Petro estará en el Palacio de las Garzas reunido con el presidente José Raúl Mulino, en lo que será su segunda visita oficial
a territorios panameños desde la llegada del presidente Mulino el año pasado. Diversos temas son los que se van a conversar en esa reunión bilateral que tendrán allí en el casco antiguo de la ciudad capital. Hablarán sobre migración, hablarán sobre un punto interesante que el presidente Mulino ha traído a colación, y es la interconexión eléctrica que podría generarse entre Panamá y Colombia, un proyecto que se viene hablando desde el gobierno de Juan Manuel Santos y el gobierno de Juan Carlos Varela. También se pudiese hablar de lo que va a ser un proyecto ferroviario desde Panamá hacia Colombia, el mismo proyecto que está desarrollando nuestro país hacia Costa Rica. Son diferentes puntos, además de seguridad, obviamente la lucha contra el narcotráfico, los que se hablarán en una cita que tiene previsto que dure únicamente un día, desde horas de la mañana, finalizando en horas de la tarde. Óigame, Lucas, ¿qué fue lo que pasó con un chat en el que terminó un periodista, pero además en el que hablaban de temas relacionados con la seguridad nacional de Estados Unidos? Pues hoy dijo Donald Trump, Silvia, que ahí no había información clasificada. Ah, caramba. Que de hecho Mike Waltz, que es el consejero de Seguridad Nacional, no tenía ni siquiera que pedir disculpas. Pero lo cierto, Silvia, es que imagínese... Se les filtró una información. Pongamos la situación en Colombia. Usted llega, está viendo su WhatsApp, aunque en este caso fue Signal, que es otra aplicación de mensajería, y de pronto aparece usted en un chat donde está el ministro de Defensa Pedro Sánchez, la canciller Laura Sarabia, la vicepresidenta Francia Márquez, y empiezan a discutir. En este caso estaban hablando sobre ataques aéreos contra los hutíes de Yemen, y de la nada le aparece a un periodista de The Atlantic. Y él empieza a ver y no entiende muy bien si esto era una broma, qué iba haciendo. ¿De qué se trataba? Finalmente, como una media hora después de esos mensajes, pues Estados Unidos efectivamente llevó a cabo los ataques contra los hutíes. Y lo cierto es que están investigando cómo terminó metido un periodista en un chat justamente donde sí se estaban atacando temas, dice Donald Trump, no clasificados, pero que sin duda alguna pues sí eran de seguridad nacional. Pues en Washington está Juan Camilo Merlano hablando de todo este incidente. Además, me sorprende que se hablan así con emojis y todo. No, esos son interactivos completamente. Para tratar temas tan importantes como ataques, nada más y nada menos. Temas de la defensa de Estados Unidos. Juan Camilo. Senadores demócratas piden la renuncia fundamentalmente del secretario de Defensa Pete Hegseth y del asesor de Seguridad Nacional Mike Waltz por lo que fue el escándalo del chat grupal en la red social Signal, en el que fue incluido un periodista de manera inadvertida o no, y que adicionalmente se habrían discutido cuestiones de seguridad nacional, planes de guerra, concretamente una operación que se adelantó en contra de milicias hutíes en Yemen el pasado 15 de marzo, en el cual fueron dados de baja 53 personas, dice la administración Trump, miembros de los hutíes, esto para lograr la navegación libre a través del canal del Suez de naves comerciales. Ahora bien, este chat o la inclusión de este chat de este periodista fue por parte del asesor de Seguridad Nacional Mike Waltz, según lo que reportó el mismo periodista Jeffrey Goldberg, quien es el editor en jefe de la revista The Atlantic. Allí se discutieron detalles operacionales. Por ejemplo, 2 horas antes de que se lanzara el ataque en contra de las milicias hutíes, el secretario de Defensa Pete Hegseth mandó detalles de los blancos, de las armas que se utilizarían, de las tropas que iban a ser desplegadas y detalles claves de esta operación. Por eso hoy, senadores del Partido Demócrata están pidiendo la renuncia de estos funcionarios y también mayores respuestas. Precisamente el director de la CIA, la directora nacional de inteligencia y el director del FBI fueron al Congreso a una audiencia ante el Comité de Inteligencia para responder esas preguntas. Aseguran que la plataforma Signal es permitida por parte del gobierno, que eso ya es una política desde hace años, y que en ningún momento compartieron información clasificada en ese chat de Signal, que no saben cómo el periodista terminó allí. Por su parte, el presidente Trump, en una entrevista con NBC News, respaldó a su asesor de Seguridad Nacional, a Mike Waltz. Dijo que había aprendido la lección y que en 2 meses de gobierno, este es el primer fallo. Óigame, Silvia, y otra cosa de la que tenemos que hablar porque fue noticia durante todo este fin de semana es la situación en Turquía. Estambul fue el principal escenario de las protestas que se llevaron a cabo en el país durante todo este fin de semana, y una jornada que incluso llevó al arresto del alcalde Ekrem İmamoğlu, que es el principal rival del presidente opositor, Recep Tayyip Erdogan. Y justamente nos conectamos a esta hora con Teresita Aya, nuestra analista internacional, para entender mejor qué es lo que está pasando en Turquía. Buenas noches.
En el recap de hoy hablaremos de las manifestaciones que hubo en Istambul, capital de Turquía, hoy y durante todo el fin de semana. Manifestaciones debido al arresto del alcalde de esa ciudad, Ekrem İmamoğlu, quien fue arrestado por orden del presidente del país, Erdogan. ¿Por qué fue arrestado? Lo arrestaron bajo cargos de corrupción y de fraternizar con el enemigo, es decir, con los terroristas, con los kurdos. Pero estos son sobre todo cargos políticos, porque detrás de todo esto están las próximas elecciones presidenciales en Turquía. Y es que Erdogan, el presidente, ve en el alcalde de Istambul un rival muy fuerte para las próximas elecciones. Ya le quitó a su partido la alcaldía de Istambul, la más importante en el país. Y ahora el Partido Republicano acaba de nombrar a İmamoğlu como candidato presidencial para las próximas elecciones. Estas, si bien no son sino hasta el 2028, les cuento por qué es importante y por qué el arresto. Porque la Constitución turca dice que nadie puede ejercer la presidencia durante más de 2 periodos. Punto. Y Erdogan está en su segundo periodo, pero él quiere, y la Constitución le da permiso, adelantar las elecciones y así poder poner un recurso y decir, señores, es que yo adelanté las elecciones por razones, por ejemplo, de seguridad, y resulta que entonces nunca terminé mi segundo periodo. Yo no he ejercido la presidencia de Turquía durante 2 periodos, tengo derecho a ese segundo periodo, y así es una manera de él eternizarse en el poder. Y es que Erdogan es cada vez más autoritario, cada vez tiene menos ganas de entregar el poder, quiere, como diríamos nosotros, atornillarse ahí, y ve precisamente en este alcalde, Ekrem İmamoğlu, un rival contundente. Por eso su arresto la semana pasada. Recap.